Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Saludamos a nuestra transmisión. ¿Cómo están? Es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes, ya retomando este viaje camino a Jerusalén que hemos estado realizando en el estudio de Lucas. Gracias, James, por el repaso de la semana pasada. Estuvo perfecto, era lo que necesitábamos para recordarnos y ponernos a tono con lo que estamos estudiando. Entonces, como ya empezamos más tarde los cultos y sin mayor preámbulo, pasemos nomás a la presentación, investigando al Salvador del mundo. Y en la siguiente imagen, el capítulo o el texto que vamos a estar estudiando hoy día es el capítulo 10 de Lucas, versículo 17 al 24, que es cuando retornan los 70 enviados. Y acá, bien patuamente, le coloqué el título Gozo, Regocijo y Bendición. Entonces, siguiente diapositiva. Anteriormente, ¿qué fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 9 y capítulo 10 de Lucas? En el capítulo 9, versículo 51, se nombra que Jesús afirmó su rostro, puso su rostro como pedernal, se puso serio porque sabe a dónde va para cumplir la voluntad del Padre. Y había una pequeña historia de las personas que querían seguir a Jesús, pero realmente no saben si entendían muy bien lo que implicaba seguir a Jesús. Y en el capítulo 10 ya Max hizo este estudio donde hubo la misión a los 70, les da instrucciones muy claras de lo que tienen que hacer, de lo que no tienen que hacer, y lo importante es que el tiempo apremia, tienen que ir, tienen que preparar el camino para el Salvador. Y los ayes de las ciudades impenitentes. Y hay un pasaje dentro de las instrucciones que le da Jesús a los 70, y le dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, habla Jesús. Y el que me escucha a mí, escucha al que me envió, es decir, a Dios Padre, ¿cierto? Amén. Siguiente diapositiva. Entonces, un pequeño bosquejo, se me ocurrieron un poquito las imágenes, pero muy pequeño bosquejo, son 5 puntos. La instrucción a los 70 y el segundo, la advertencia para los quienes rechazan, fue lo que vio Maximiliano. Y hoy día nos vamos a enfocar en el retorno a los 70, que tiene la carita feliz, una leve sonrisa, el regocijo de Jesús, que es esta carita ya sonriente, un poquito más alegre, y la carita con estrellas simboliza la bendición de los discípulos, ¿ya? Siguiente imagen. Y vamos a pasar a leer el pasaje aquí en el versículo 17. Dice así: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Siguiente imagen. En aquella misma hora, en ese mismo instante, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y siguiente y última parte de lo que vamos a estar estudiando, versículos del 23 al 24, volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oremos. Padre amado, Padre celestial de los cielos y de la tierra, te rogamos, Señor, en este momento que tu presencia se vuelva palpable en nosotros, Señor amado. Permite que nuestro corazón se ablande y que seamos esa tierra fértil de la que hablaba James en la parábola del sembrador, que oiga tu palabra y que se multiplique y se genere, germine una nueva vida, Señor amado, una nueva vida de santidad, una nueva vida de búsqueda, de regocijo, en saber que somos salvos gracias a tu muerte en la cruz, Señor amado. Quédate con nosotros esta tarde, utiliza este siervo, Señor amado, y que podamos aprender todos juntos más de lo que tú quieres enseñarnos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Siguiente diapositiva. Entonces, un poquito de contexto, un poquito de griego, ¿ya? Aquí no se confunden las palabras, ahí les vamos dando la aclaración al final. Entonces, cuando habla el pasaje que los 70 regresaron con gozo, regresaron con la palabra jará. Este gozo es un gozo, una alegría, es la
forma más sencilla de estar contento, ¿ya? Estoy bien, hoy día mi día partió bien, tomé un cafecito, nadie me ha molestado, nadie me ha interrumpido, mi día vengo con jará. Pero cuando Jesús habla y cuando Jesús dice que se regocija en el Espíritu Santo, a pesar de que las traducciones dicen el gozo, regocijo, usa la palabra agaliao, que es literalmente saltar de alegría, alegrarse enormemente. Entonces ahí ya empezamos a ver comparativas dentro del texto, que a pesar de que el español dice algo, pero en el griego, en el trasfondo, hay una connotación distinta. El gozo de los 70 no se compara a lo que Jesús siente en el Espíritu Santo. Siguiente imagen. Les prometo que es poquito de griego. No saben nada. Y después, cuando lo compara, dice: gracias, Señor, porque le ocultaste esto a los sabios y a los inteligentes. Literalmente, los sabios, los sofos, son aquellos claros de mente, los que no se confunden, ¿cierto? Los que tienen las cosas claras. Y los inteligentes lo define como la palabra sinetos, sunetos, y es la persona que es capaz de juntar mentalmente información, ¿cierto? Mi bebé Elena está recién empezando a hilar, juntar una, dos palabras. Mamá y, bueno, ustedes saben la otra palabra, ¿cierto? Siempre está mamá, lechita, mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, quiero dormir. Papá es para jugar nomás, papá para leer los libros, para jugar, para salir a correr. En comparación, cuando dice la Biblia los niños, la palabra que utiliza ahí Lucas es los nepíos, literalmente los que no pueden siquiera hablar. Bebés, niños. Está comparando y está dando gracias a Dios porque Dios le reveló a estos niños que no son capaces de comunicar, son totalmente dependientes de sus padres, y ellos están recibiendo la revelación de Dios, mientras que los sabios, los inteligentes, aquellos que están profetizando, que están buscando la hora en la cual va a venir la segunda venida de Cristo, ellos son avergonzados. Creen ser claros de mente, creen tener inteligencia de sumar los números, de calcular la fecha, y son avergonzados. ¿Sabían ustedes que en septiembre de este año vino Jesús? Nos arrebató, supuestamente. Hay profetas que cada cierto tiempo se repite, y usualmente cae el mes de septiembre por la fecha de la fiesta de las trompetas. No recuerdo exactamente cómo es la tradición judía. Entonces, cada cierto tiempo viene una persona, un supuesto profeta, y le dice: no, este año 2025, septiembre, de verdad que viene Jesucristo. Y la Biblia nos dice: nadie sabe la hora, el momento, ¿cierto? Entonces, ahí se da esta dicotomía entre gente que cree ser sabia e inteligente y gente, ¿cómo lo llama nuestro pastor Daniel siempre? Lo vil, lo menospreciado. Los niños, los que son dependientes, pero dependientes del mundo, dependientes de la comida, dependientes de Dios. Esos son los niños que busca Jesús, dependientes de Dios. Siguiente imagen. Entonces, comenzamos el relato. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí viene un poquito el pecho levemente inflado, o sea, vienen contentos. Recordemos el contexto de lo que vimos en el capítulo 9, en las sesiones anteriores, no sé si se recuerdan, pero pasa la transfiguración, bajan del monte, hay un niño que está siendo atacado por una posesión, y los discípulos no fueron capaces de exorcizarlo. Hay una persona que está exorcizando efectivamente, eficazmente, y Juan le dice: maestro, nosotros lo prohibimos porque está haciendo cosas en tu nombre. Y acá vienen los 70 diciendo: nosotros sí lo hicimos, nosotros sí logramos lo que ellos no pudieron. ¿Se recuerdan lo que estaba diciendo James? Como que parece que este envío a los 70 va con un poquito de una enseñanza para los discípulos, porque aquí en todo este relato no les refiere la palabra hasta que el pasaje Lucas nos dice literalmente volviéndose hacia los discípulos. Los dejó de lado, se preocupó de los 70 y se gozó con el éxito de la misión de los 70. Entonces, las últimas palabras fueron bastante crudas. Dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y de soportarlos? Pásame para acá al niño para poder sanarlo y curarle, exorcizar ese demonio. Entonces acá podemos ver que ¿es justificado o no es justificado la alegría que sienten los 70? ¿Serían ustedes contentos si haber estado ahí, haber logrado la tarea? Tenemos que pensar lo siguiente: no había WhatsApp, no había forma de coordinarse, entonces claramente esto pasó tiempo después, en algún punto en el cual ya regresaron todos los 70 de sus diferentes lugares, y están conversando y el éxito que recibieron, y Jesús
se regocija, ¿cierto? Ellos vienen con una alegría. Entonces se entiende la alegría que traen. No es algo malvado, no es algo perverso, ¿cierto? Es una alegría justificada. Siguiente imagen, por favor. Entonces estudiamos la respuesta que le da Jesús a ellos. Le dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Si alguien les quiere tratar de enseñar qué dice eso, qué significa eso, la verdad que no es tan sencillo. Podemos dar acotaciones, teólogos dicen algunas ideas, otros tienen otras. Enfoquémonos primero en la segunda parte, que va directamente a las palabras. Y si se fijan, Jesús emplea las mismas palabras de vuelta. Cuando Jesús te da una respuesta a una cosa que tú dijiste con tus propias palabras, hay un jiu-jitsu pasando ahí, una inversión, porque te quiere entregar una enseñanza. Entonces, lo que está tratando de decir Lucas es, hay una leve corrección. No es una corrección terrible, no lo está amonestando, no lo está diciendo generación incrédula. Le está diciendo, estoy de acuerdo, es motivo de gozo, pero gócense más. Leamos 16. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan. Él ya vio a Satanás caer del cielo. Es obvio que se van a someter al nombre de Jesucristo. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Han escuchado la expresión, el libro de los, está escrito en los cielos, el libro de la vida? ¿Han leído algún pasaje que hable de esto? Daniel, Apocalipsis, el libro de la vida, el libro que está escrito en el cielo, en los libros del registro de todos aquellos que han aceptado, que están en el camino, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Gócense en eso. No se gocen en que la gravedad hace que la manzana caiga al suelo. Es obvio, el rayo cayó desde arriba hacia abajo, es obvio. Jesucristo venció. Gócense de que estamos aquí juntos, reunidos, aprendiendo, estudiando. Siguiente imagen. Entonces, hablando de la primera parte de este pasaje que dice Jesús vía a Satanás caer, es una referencia al libro de Isaías. Entonces pasan cosas o ecos muy lindos, porque, como bien dijo James la semana pasada, cuando inicia el ministerio de Jesús, entra al tabernáculo, abre el rollo y lee Isaías. Este es el año, se ha cumplido la profecía. Y ahora estamos en una segunda etapa de los 3 grandes bloques del libro de Lucas, y nuevamente en refuerzo en el Espíritu Santo, se regocijó en el Espíritu Santo, y nuevamente hay un eco hacia el libro de Isaías, reforzando nuestras mentes que Él es el que está cumpliendo las promesas y las profecías. La profecía del libro de Isaías, del 14 al 12, al 15, versículo 12 al 15, en el contexto de Isaías habla del rey de Babilonia. Él era el rey tirano, él era aquel Lucifer, el lucero del alba, que cayó. Pero claramente Jesús lo está usando de una manera especial. Está hablando del opositor, del enemigo, de las fuerzas que se oponen a la creación. Y es interesante estudiar los diferentes tiempos verbales. Los 70 llegan diciendo: Jesús, se nos someten los espíritus. Jesús responde: yo veía, pasado continuo. Empezó en el pasado, sí. ¿En qué momento cayó Satanás? ¿En qué momento ha sido derrotado Satanás? Y en el futuro nada les hará daño, les promete Jesús a los discípulos. Siguiente imagen. Entonces tenemos aquí uno de los teólogos de los estudios que estaba leyendo mencionaba que hay un pequeño diagrama del rechazo. Inicialmente Jesús le dice: el que lo rechaza a ustedes me está rechazando a mí, y si me rechazan a mí, rechazan al que me envió, que es el Dios Padre, Yahweh. El problema está en que ahora, haciendo referencias a este Satanás, a este que ha caído desde el cielo, a este que ha sido derrotado, ya no solamente están oponiéndose a ustedes, no solamente se están rechazando el mensaje, se están colocando directamente en el equipo contrario. Y ese equipo es el equipo que va a recibir el juicio. Entonces, cuando diga Dios viene a enjuiciarnos, Dios viene a quemarnos con fuego, no, Dios viene a enjuiciar el pecado, a la maldad, a lo que merece el juicio. Si tú estás rechazando el mensaje, ¿cómo puedes quejarte de que vas a recibir el juicio? Te estás colocando directamente tú en esa posición. Entonces la pregunta se reitera: ¿en qué momento cayó Satanás? Porque Jesús dice: yo veía a Satanás que cayó. Pero después leemos en el libro de Hechos, después de que Jesús lo vence en la cruz, cumple la obra redentora. Somos llenos y sellados por el Espíritu Santo. Nada nos hará daño, no tenemos tener
de tener temor a lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas. Pero siguen habiendo exorcismos en el libro de Hechos, siguen habiendo problemas con dentro de la iglesia primitiva, gente que quería vender las casas y dijo que dio una cantidad y en realidad ahí había un pequeño engaño. Como dice el ejemplo, el poder del Espíritu sobre Simón el Mago. Entonces, pareciera ser que a pesar de que Cristo cumplió la obra redentora, efectivamente, y fuimos sellados por el fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés, aún así, hay algo que está pasando en esta creación caída. Apocalipsis habla un poco de esto y lo estudiamos con Jamie en algún momento. Parte del motivo de la segunda venida de Cristo es acabar por completo con aquello que está dando vueltas acá en este plano terrenal. Ya en el cielo fue derrotado. Lo que queda acá es un poco de un animal en los últimos minutos de su vida, ¿cierto? Coleteando, atacando, un león con las garras intentando capturar a quien pueda antes de que sea su última derrota. Entonces tenemos que tener cuidado de qué lado nos colocamos cuando rechazamos el mensaje. Cuando Juan y Jacobo querían hacer que descendiera fuego sobre la aldea samaritana y Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, siguiente imagen. Jesús es quien nos da la autoridad. La autoridad no proviene de ti, no proviene de mí, no proviene del pastor Daniel ni del pastor Jim. No, la autoridad viene de Jesús. ¿La autoridad para qué? Autoridad para proclamar sanidad, para proclamar será un año lleno de bendición y voy a tener mi billetera llena. No, autoridad para proclamar el reino de Dios. Jesús vino, murió por ti, murió por mí. ¿Quieres aceptarlo? Esa autoridad tenemos para proclamar. Tenemos autoridad para sanar por los enfermos, para orar por los enfermos. No para declarar sanidad. Tenemos autoridad para sanar, para pedir, para interceder. Tenemos permiso para hacer eso, gracias al sacrificio que hizo Jesús directamente. Entonces esta imagen, esta idea de tener, menciona a Jesús en esta parte, permítame aquí leer nuevamente. Yo veía caer a Satanás del cielo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Nada les hará daño. ¿Por qué utiliza imagen de las serpientes y los escorpiones? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, yo primero a mi mente fue directamente al pisotear una serpiente, a Génesis, ¿cierto? Nuevamente Génesis, como era el meme ahí con James también. Volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cierto? La caída del hombre, de Adán y Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dani, ¿qué pie te lesionaste? ¿El tobillo izquierdo? James, ¿dónde estás? Cuidado, James. Es decir, en el proyecto Biblia muchos conversan sobre esta etapa que estamos viviendo en el desierto, ¿cierto? Salimos de la esclavitud del pecado, que fue nuestro Egipto, estamos transicionando hacia la tierra prometida, que es el reino con Dios, y en este paso entre medio es el desierto. Y en el desierto tenemos chacales, leones, serpientes, escorpiones, criaturas que representan la naturalidad del mundo. El mundo quiere consumir, el mundo quiere lastimar, el mundo quiere asesinar, quiere robar. Y esa es la fuerza que se opone a los hijos de Dios. A veces lo tomamos como un poco más espiritual y sí, a veces hay gente que sufre problemas más espirituales. Pero dice Jesús, nada les hará daño. Hemos sido sellados por el fuego del Espíritu Santo. Nada se nos puede meter en nuestro corazón, a menos que nosotros lo dejemos. Si dejamos la puerta abierta, nada les hará daño, dice Hechos del 28 al 3 al 5, permítanme buscar aquí esa referencia. ¿La tiene, hermano? Por favor, ¿la podría leer? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál era esa historia? Está terminando el capítulo de Hechos. Ahí me acuerdo. Muchas gracias.
Entonces Pablo, saliendo de un naufrago, de un barco que se destruyó, queda náufrago, sobrevive, están haciendo un fuego para secarse porque tienen frío, están lloviendo en una isla, y va a tomar un trozo de leña y lo muerde una serpiente. Y la gente que dice al tiro, este tiene que haber sido asesino, porque se acaba de salvar de un náufrago y una serpiente lo quiere matar, lo quiere asesinar. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? No le pasó nada. Entonces algunas personas lo toman como una profecía, como algo literal. La verdad es que simplemente lo que nos tenemos que quedar con esto es que nada nos hará daño. No significa, por eso voy a salir corriendo y me voy a tirar desde el tercer piso. No, obviamente las consecuencias del mundo, la gravedad, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado cómo colocamos las escaleras. Pero lo importante de todo esto es el verdadero gozo. ¿Cuál es el verdadero gozo? Que sus nombres están escritos en los cielos. Siguiente imagen. ¿Cuál es el verdadero gozo cuando has tenido un día de trabajo agotador? Un trabajo ministerial, en tu trabajo secular, y todo salió más o menos nomás. Pero llegaste a casa y lo lograste, se acabó el día. ¿Se siente esa alegría? ¿Sientes un gozo? Ahora imagínate qué pasa si ese gozo ocurre cuando estás trabajando para Dios. Cuando estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Es decir, puede ser un trabajo secular, sí, pero como decía James la semana antepasada, todo sea, ya sea que coman o beban, todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios, ¿cierto? Puede ser nuestros trabajos seculares, no hay problema en eso. Pero el gozo está en trabajar. Los 70 vienen llegando, ya cumplieron la labor y se sienten gozosos, están agotados, están cansados, pero lo lograron. Y el gozo está en saber que podemos participar de la obra de Dios. Estamos en el nombre. Cuando Dios diga pase lista, allá, cuando allá se pase lista, va a salir nuestro nombre. En eso está nuestro gozo. A veces nuestro gozo queremos que sea así, no importa la prueba, yo me gozo en ti, Señor, porque la prueba me va a hacer... Sí, nos va a ayudar cuando redimamos el momento, cuando Dios redima lo que nos pase, las dificultades, las enfermedades, las catástrofes, los problemas financieros, sí, pero esa redención no la hacemos nosotros, la hace Dios. Dios es quien en perspectiva nos permite entender y ver, ¿sabes que al final de todo esto salí distinto? Salí mejor. Pero para eso tenemos que estar en el gozo del Señor, tenemos que compartir el gozo de la salvación. Ese es el verdadero gozo, saber que hay alguien que vino a dar su vida por ti y por mí, que te amó hasta ese punto. Pablo en sus cartas le dice, se hizo pecado por ti, se hizo maldición por ti. Está el sufrimiento físico, y sí, y lo recordamos en la celebración de la Santa Cena, crudo, doloroso, vergonzoso, decía James en la cruz, un símbolo de vergüenza. Hay gente mártir que fue cantando a la cruz, cantando. Más dolor fue haber sido separado del Padre para Jesucristo. Más dolor fue haber sido tratado como pecador, a pesar de que Él cumplió cada paso de la ley, cada letra de la ley. Él la cumplió, Él era justificado y recibió todo nuestro pecado. En eso está el gozo. Cuando te sientas mal, piensa en eso, en que alguien vino a rescatarte. Siguiente imagen, por favor. Entonces, después de esto, un contraste, el gozo de los 70 y ahora el regocijo que siente Jesucristo. Dice, hay un esquema muy sencillo, muy burdo de lo que es una oración típica judía, que es un agradecimiento más motivo 1, motivo 2, Señor, te alabo, te exalto, porque tanto, porque me tienes con sanidad, porque has estado conmigo estos años a pesar de las dificultades. Gracias, Señor. Entonces, aquí pasa algo que al principio, cuando yo leí este pasaje, pasó como por acá arriba, no me di cuenta. Jesús se pone a orar frente a los 70 discípulos y les dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Pero no se queda ahí la oración. Está viendo las 70, Jesús está orando frente a los 70 y frente a los discípulos, y está orando directamente a su Padre. Y le dice, sí, Padre, porque así fue tu agrado, tu voluntad. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién era el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Estamos hablando y están viendo los 70 un momento que para nosotros quizás no es trascendental, pero para ellos es, sí, este es Jesús, es el Mesías, y todo eso es importante, es el Cristo. Pero nunca había visto a ver a alguien que hablara con Yahweh de esa manera.
¿Qué fueron las revelaciones que vimos antes? En las siguientes imágenes. Siguiente diapositiva, por favor. Habíamos visto, bueno, lo vamos a ver después, pero primero habla ahí del tema de ocultar y de revelar, ¿cierto? Los motivos de regocijo de Jesús es un poco extraño, se regocija en el Espíritu porque Dios ocultó estas cosas a los sabios y a los inteligentes. Pero Jesús, ¿por qué quieres que no lo sepamos? Es genial aprender de la Biblia, es genial aprender el griego, un poquito de griego, un poquito de hebreo, para poder perfeccionarnos para la buena obra. Pero lo que le regocija más a Jesús es que Él lo reveló a niños. Estas cosas fueron reveladas a niños espiritualmente, a niños que quieren aprender. El tema de ser como niño a veces es tratado como que tienes que ser puro como un niño o algo así. No, la idea es ser dependiente como un niño, ser capaz de sorprendente como un niño se sorprende, de querer aprender como un niño quiere aprender, como una esponjita que repite todo lo que su papá y su mamá repiten, hablan. Eso es lo que está diciendo, que queramos tener esa capacidad de asombro. Entonces, orar como niños a un padre, y lo vamos a ver después en el capítulo 11, después de este capítulo 10, viene el capítulo 11 y parte con la oración del Padre Nuestro. Es como que ellos vieron a orar a Jesús y fue como, oye, Jesús, Mesías, Señor, Curios, ¿tú podrías enseñarnos a orar de esa manera? Porque quedé impresionado, nunca me imaginé que podría hablarle así a mi Dios creador. Y obedecer como niños confiando también en el Padre y en el nombre de Jesús. Estos niños, estos 70, confiaron en que cuando ellos iban a sanar, orar por sanidad, cuando ellos iban a hacer un exorcismo, iban a hacerlo en el nombre de Jesús. Y para eso hay que tener fe. ¿Alguna vez? Quizás no, mala la pregunta, pensé, ¿alguna vez has exorcizado a un demonio? No. ¿Alguna vez te ha tocado, más realista, alguna vez te ha tocado orar por alguien? ¿Has puesto las manos y has orado? ¿Has dicho en el nombre de Jesús? ¿Requiere fe? ¿Requiere confiar en el nombre? Requiere fe. Es difícil, no es fácil. A veces lo soltamos con mucha facilidad y es parte de nuestra confianza en el Señor, pero también el peso de lo que estamos diciendo es importante. Confiamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siguiente imagen. Ya, un poquitito más de griego, le prometo, muy brevemente. Ocultaste es la palabra apocripto. ¿A qué se parece la palabra apocripto? ¿Les suena como alguna a otra? Acripta o apócrifo, los libros apócrifos, los libros ocultos. Escondiste figurativamente también es mantener en secreto. Y cuando habla Jesús de revelar, le revelaste, les dice apocalipto. ¿A qué palabra se parece? Apocalipsis, ¿cierto? Al libro de las revelaciones. Descubrir, manifestar, literalmente tomar lo que está ocultando esto, una tela, y revelarlo. Bonito, distinto, lo podemos poner en perspectiva. Siguiente imagen. Entonces sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Otras versiones dicen, o se puede entender la palabra agrado como así fue tu voluntad, tu beneplácito. Todas cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es un poco como un trabalenguas, lo sé. Entonces, ¿quién tiene autoridad para revelar al Padre? Jesús, ¿cierto? Si hay alguien que le venga a decir, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esta oración, o tú puedes hacer este ritual, o tú puedes escuchar a este pastor y ese pastor te va a llevar al Padre. ¿Le hace pensar en algo este pasaje? ¿Les trae a colación alguna otra pasaje de la Biblia, alguna otra referencia o no? Levanten la mano, si no digan, no lo digan. Si se le hace pensar en algo, el Cristo, ¿cierto? ¿Quién le dijo a Pedro que era el Cristo? Le reveló, ¿cierto? Entonces, a mí me hizo pensar en la siguiente imagen, bueno, no me hizo pensar, le miento. Tuvo que hacer una tarea de literatura juanina. Entonces, los 7 yo soy, y dentro de uno de los yo soy que dice yo soy el buen pastor, también incluye el yo soy la puerta del corral. Dice Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. No solo es el buen pastor que te cuida, que te protege, que deja la 99 para ir a buscar a una, sino que además es el que pastor. Entonces la imagen de la puerta, es literal lo que está ahí. A veces tenían en los campos abiertos, hacían pequeños corrales con rocas porque era el material más fácil de mantener,
Y obviamente la puerta, a veces tenían puertas de madera, pero con el tiempo se iban lastimando, deteriorando. Entonces, ¿qué ocurría? El mismo pastor se colocaba y era hacía de puerta. Obviamente, un acto de protección, un acto de cuidado, de cariño por sus ovejas. Siguiente imagen. Entonces, lo que le mencionaba anteriormente, esta es un momento que pasa un poco desapercibido, pero es una gran revelación. Es dentro de la literatura de Lucas, de lo que hemos estado estudiando, es la gran parte en la cual se manifiesta para todo el mundo que esté oyendo que efectivamente es el Hijo de Dios hablando con su propio Padre, Yahweh. Entonces, primeramente lo vimos en Lucas 1, el ángel Gabriel le revela a María que va a tener un hijo, y dijo, pero yo no he conocido a varón. No, el Espíritu de Dios, de Yahweh, va a venir sobre ti y tendrás al Hijo de Dios y será llamado Jesús, etcétera, etcétera. Una revelación particular a María. Luego lo vimos con James, la transfiguración. Bajo una nube se oye una voz, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, a él. Pero ahora tenemos una revelación ya destapando cada vez más la cortina, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decidió revelárselo a los discípulos, a la gente que estaba ahí en ese momento? Primera de Corintios 1, del 26 al 31, y este es el pasaje que más escuchaba a nuestro pastor mencionar. Aquí sí lo tengo marcadito, si me permiten. Dice 26 al 31. Tengo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Más, el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es nuestra sabiduría, ha sido hecho justificación, santificación y redención. ¿Para qué? 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No por motivo nuestro, no por nuestro esfuerzo, por nuestro estudio, por nuestro tiempo, nuestra dedicación, por nuestro trabajo, no, es por Él. Él lo hizo, Él te escogió, Él te ha llenado de su espíritu. Es para la gloria, es para Él. Entonces, es muy lindo. Siguiente imagen. Es lindo, digo yo, ¿por qué? Porque lo que teníamos ahí en ese momento eran pescadores, eran recolectores de impuestos, gente rechazada, gente que no era vista en mucho. Y esto les decía, la imagen es como unos niños viendo tras la cortina, empezando a ver, uy, como ahora, wow. Hay otra, no me malentiendan, hay muchas oraciones que hablan de Yahweh Dios como Padre, pero siempre es con un respeto, con una connotación, pero las palabras que utiliza Jesús es muy literal, como un papá hablando con un hijo hablando con su padre. Es muy cercano, mucho más cercano de lo que cualquiera de ellos habría imaginado capaz. Y es como que ahora estamos empezando a ver, nosotros también podemos orar así. ¿Sí? ¿También podemos orar así? ¡Wow! Siguiente imagen. Y ahora pasamos a la tercera y último segmento de este pequeño estudio, la bendición que reciben los discípulos. Entonces puse ahí una referencia o un eco de lo que menciona Lucas en el capítulo 8, dos capítulos anteriores. Dice, hablando del tema de las parábolas, ¿ya? Le dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios para que los demás, les hablo en parábolas para que cuando viendo no vean y oyendo no entiendan. Y como que, o sea, ya, sí, creo que te sigo. ¿Y a quién le está enseñando esto? A carpinteros, a pescadores, recaudadores de impuestos, tartamudos como yo esta noche parece, y cobardes como Gedeón. ¿Por qué? Para que la gloria sea para Dios, para el Señor. Siguiente imagen. Dice, volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, otras versiones lo traducen como en privado. Y este momento en que Lucas retoma el contacto o la narrativa nos vuelve a decir que ahora Jesús está hablando con sus discípulos, porque hasta lo último que les dijo fue, no, ustedes no saben de qué espíritu son realmente. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes
desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Se parece a lo que decía en Lucas 8, ¿cierto? Ya, una de las últimas cositas de griego. La palabra ahí dichosos es Macarios y habla de supremamente bendecidos, afortunados, alegres, acomodados incluso. Ustedes que son probablemente lo vil y lo menospreciado, tienen más dicha que los profetas y los reyes de antaño, porque están escuchando y no solo están escuchando, están viendo, y no solo están viendo y escuchando. Jesús le está explicando las parábolas, Jesús le está enseñando cómo tienen que predicar, Jesús le está enseñando cómo tienen que sanar y cómo hacer milagros. Les dijo en el momento de la alimentación de los 5,000, aliméntenlos ustedes. Siguiente imagen. Ya de verdad que va terminando con el griego. Ya, mucho griego, parece que las tareas estaban muy... Me dejó así, pero... Entonces, dentro del ver y el oír, las primeras veces y la principal repetición que se utiliza es la primera versión de la palabra, es blepo, que es literalmente ver, solamente ver, ¿ya? Pero la segunda, utilizada en una parte en particular del pasaje, es eido, y en realidad tiene más referencias, o se traduce principalmente como saber, conocer, estar atento, contemplar, percibir. Tiene la connotación de ver, porque para conocer algo, para percibir algo, tengo que verlo. Pero ya habla de algo más directo, algo más privado. Y en el caso de oír y escuchar, es la misma palabra, porque la misma palabra tiene las dos connotaciones, principalmente oír literalmente y escuchar, pero también tiene la idea o la matiz de entender, de percibir lo que la persona te está diciendo, no solamente escuchar como Homero Simpson, que ahí dentro del cerebro está el monito con los platos, con los símbolos, no, entendiendo lo que la persona le está diciendo. Entonces, de aquí, no me saquen por favor, pero hice un intento de traducción. Siguiente imagen, por favor. Entonces, si cambiáramos un poco las palabras, utilizando las mismas palabras, pero los matices que les acabo de decir, le está diciendo a los discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon conocer lo que ustedes están viendo, y no lo conocieron, y entender lo que ustedes están oyendo, y ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque los profetas tuvieron visiones, los profetas escucharon voces. Isaías estuvo ahí en el altar del anciano de Días, pero no conocieron a Jesús, no entendieron de lo que se trata, de que incluía a los gentiles, no entendieron de que la redención del Mesías era por muerte, no entendieron. Y ustedes están entendiendo. Es la segunda vez que Jesús les ha dicho, tengo que morir, y no están entendiendo. Y ahí lo puse en contraste con lo mismo que estaba en el capítulo 8, versículo 10. Entonces, si mi intento de traducción no se distancia tanto de lo mismo que está en la Biblia, yo creo que no es válido o no es válido. Dedo para arriba, dedo para abajo. Ya, no lo quiso dar. Entonces, es un poco más profundo que solamente hablar de ver y escuchar. Sí, hay que ver y hay que escuchar, pero hay que entender, hay que conocer al Mesías, hay que tener una relación con Dios para poder ir conociéndolo. ¿Qué quiere Él para tu vida, para mi vida? Siguiente imagen. Entonces, existen aproximadamente, y aquí sí ya me cansé, le pregunté a ChatGPT, aproximadamente, ¿cuántas profecías crees tú que hay en la Biblia? Y me respondió el sistema, entre 300 a 400 profecías en la Biblia que se refieren directo o indirectamente al Mesías, a Jesús. Dependiendo de cómo las cuenten, algunos piensan en más, otros creen menos, pero esas profecías se cumplieron en Jesús. Todas esas personas, esos sueños, esas visiones, escucharon, vieron en visiones, pero no conocieron. Escucharon y no entendieron. Pero ustedes, carpinteros, pescadores, recolectores de impuestos, tuvieron la bendición de conocer al Mesías y que el Mesías les explicase. Primera de Pedro, ¿la tienen, hermano? Por favor, léala. Amén. Ellos buscaron, no era como que ellos tuvieron la visión y se quedaron con la visión, no, ellos buscaron, ellos querían entender de qué se trataba y no lo lograron. La bendición vino para ustedes, para los discípulos. Y acá yo tengo el de Hebreos. Hebreos es un pasaje hermoso, un capítulo muy lindo que está titulado Por la fe, y no lo voy a leer completo, estamos apremiando el tiempo. Hice un pequeño resumen, dice:
Por la fe Abel le ofreció a Dios el mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Por la fe Noé preparó un arca. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido. Y por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Por la fe se celebró la Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Y qué más diré?, dice ahí el autor. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Nosotros somos parte de esa promesa, porque a nosotros se nos reveló. Entonces ustedes, estas son palabras para los discípulos, para los 70, pero estas palabras son para nosotros. En esto está el gozo, el regocijo, la bendición nuestra, de que estamos en este periodo del tiempo, que nacimos en esta época, en la cual tenemos esta revelación. ¿Quieres oír? ¿Quieres ver? Aquí está. Aquí está. Siguiente imagen. Entonces la bendición de los discípulos fue reconocer que el reino de Dios se ha manifestado independiente de cómo sea recibido. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ustedes tienen que ir y predicar, no importa si lo aceptan o si lo rechazan. No peleen, no discutan, no te pongas a hablar con los testigos de Jehová fuera de la casa, no. Se sacuden el polvo y siguen, porque hay más personas que necesitan escuchar el mensaje. La bendición desde mi perspectiva de los discípulos fue tenerlo ahí, al frente de ellos, conversar con Jesús, que Jesús les enseñe, que los corrija. Y el caso de Simeón ya no lo vamos a leer, pero ustedes saben, al principio del estudio de Lucas, cuando este anciano que fue prometido que vería al Salvador y vio al niño Jesús. Una promesa especial, hermosa. Siguiente imagen. Entonces, para terminar esta tarde, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos sacar en limpio de estos pasajes? ¿De dónde proviene la autoridad para proclamar el reino de Dios? De Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Que hicimos bien las cosas? No, que nuestros nombres están escritos en el cielo, que estamos aquí, que hemos aceptado este regalo de la salvación, que no es por obra, pero la obra es consecuencia de una buena salvación. ¿Qué trae regocijo al corazón de Jesús? ¿Qué le alegra? Saber que Él tiene la soberanía de decidir a quién es revelado. Y lo que estamos acá, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, estamos en el libro, estamos bendecidos, hemos recibido un regalo no merecido. ¿De quién es la victoria? ¿De quién es la victoria? De Jesús, de Dios. Ya está hecho, nada les hará daño. En la cruz se consumó, sellados por el Espíritu Santo, como dice Pablo. En un día va a venir a terminar esa guerra. Viene con un ejército, viene con una espada, viene con todo un simbolismo que habla de su palabra y su mensaje, cómo va a terminar con la muerte y con el pecado. ¿Y cuál es nuestra bendición? Estar aquí, estar presentes, estar en este periodo, en este momento del tiempo, de los eones que han pasado, de los años, y estar en este momento en el cual podemos aprender la palabra, que no tenemos que ir a un papiro, a un tabernáculo, no tenemos que hacer sacrificios, hermano, no tenemos que tenemos que vagar por el desierto, no. Una oración y ya está. Una oración y ya está. Gracias al sacrificio de Jesús. Esa es nuestra bendición. Gracias, Señor. Oremos. Última imagen. ¿De qué se trata todo? Que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Este versaje de Hebreo me hacía pensar, y lo voy a mencionar muy rápidamente. ¿Han escuchado el Dayenu? ¿Les suena a alguien el Dayenu? Es una pequeña oración, cántico judío que hacen durante el proceso del Pesaj, de la Pascua. ¿Ya? Y dice, lo voy a resumir algunas partes nomás. El Dayenu traducido es nos hubiera bastado o hubiera sido suficiente. ¿Ya? Entonces están celebrando la Pascua y en uno de los momentos se detiene y empiezan alrededor de la mesa a decir,
Si Él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera ejecutado juicios contra ellos, hubiera sido suficiente. Si hubiera ejecutado juicios contra ellos y no contra sus ídolos, hubiera sido suficiente. Si hubiera destruido sus ídolos y no hubiera matado a los primogénitos, hubiese sido suficiente. Y así sigue. Si no hubiera dado bienes, si hubiera partido con nosotros el mar, hubiera sido suficiente. Si no hubiera hecho pasar en seco y no hubiese ahogado a los opresores, hubiese sido suficiente. Pero igual los ahogó y los derrotó. Si hubiera alimentado con el manal y no nos hubiera dado el Shabbat, hubiera sido suficiente. Si no hubiera dado el Shabbat y no nos habría traído al monte Sinaí a reconocerlo, a tener un pacto con el Dios de Israel, hubiese sido suficiente. Si nos hubiera introducido en la tierra de Israel y nos hubiera construido un Beit Haberá, una casa elegida, un templo, hubiese sido suficiente. Y ahí los discípulos les dicen, pero si no hubieras venido en este momento, te hubiéramos esperado, hubiera sido suficiente. Pero viniste en este momento, viniste en esta época y decidiste revelarte a nosotros y usarnos a nosotros. Gracias, Señor amado, gracias, porque hubiera sido suficiente con que solamente hubieras venido a salvar el mundo, como si hubieras decidido que todos somos salvos, si todos somos no salvos. Pero Él lo hizo y vino por ti y vino por mí. Gracias, Señor amado. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres suficiente. Como dice en tus cartas, Pablo, bástate de mi gracia, bástate que Jesucristo sea lo necesario en la prueba, Señor amado, que Jesucristo sea suficiente en el pesar del día, que Jesucristo sea suficiente al empezar tu día, que sea un gozo, una alegría, Señor amado, que busquemos primero el reino de Dios y para eso Jesucristo tiene que ser suficiente, Señor amado, en nuestras vidas. Te rogamos que Jesucristo se vuelva suficiente en nuestros corazones, Padre. Que lo demás sea añadidura del Espíritu Santo, que lo demás sea el orden natural de las cosas que tú quieras traer de tu soberanía para nuestras vidas, Padre. Pero queremos reconocerte, Señor amado, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú eres suficiente para nuestra vida, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado, alabemos tu nombre, Señor amado. Amén y amén.